Bueno, entonces ahora continuamos con lo que dije, lo que es que está relacionado con otra tabla y lo que son las fechas. El ID estudiante va a ir relacionado con nuestra tabla estudiante, en el cual vamos a listar todos los estudiantes en un combo box y lo de las fechas. Entonces vamos a nuestro apartado de acá. Poner bien. Entonces vamos a cerrar lo que ya hicimos. Cerramos esto. A ver, cerramos este de aquí también. Y este de acá también. Ya, entonces vamos a irnos a nuestra clase, donde ya tenemos que haber tenido nuestros atributos en nuestra clase que vamos a hacer ahorita. Y como pueden ver, este ID hace referencia a nuestra clave primaria, ID préstamo, y este que dice estudiante va a hacer referencia a nuestro ID EST, nuestra clave foránea. Y nuestros datos de fecha los ponemos en formato date, ambos, y agregamos un método getDiset de cada uno de ellos. Bueno, entonces, aparte de esto, también debemos hacer algo más, un dato para mostrar lo que sería vamos a listar en un combo bot que queremos que mostrar en ese combo bot. Entonces en nuestra clase estudiante necesitamos un método toString. El método toString vamos a sobreescribir, utilizar lo que es el override. Yo voy a copiarme y pegarme un código que tengo acá de nuestro override método toString, lo cual necesito solamente que me retorne el nombre de ese estudiante. Entonces, para que solamente me lo liste en mi clase. Esto lo hacen en el campo que ustedes van a hacer la lista. En mi caso, yo voy a listar, como mi lista es de ID estudiante y lo voy a mostrar en un combo box, necesito en mi clase donde tengo a los estudiantes, o sea en mi clase donde tengo el CLS estudiante, hacer un método override para sobreescribir y qué dato quiero que me muestre solamente en ese combo box. Entonces en este caso solamente quiero mostrar el nombre. En el caso que ustedes quieran mostrar más de dos campos, pues los concatenan con el signo más y la comilla. Entonces puedo hacer una pequeña concatenación de que me liste el estudiante y también que me liste la fecha, también ve la cédula, get cédula. Entonces esta concatenación nos va a mostrar el nombre del estudiante y su cédula. Entonces aquí ya tenemos estos campos concatenados. Esto lo hacemos en nuestra clase, en nuestro CLS estudiante, donde vamos a estar nuestra lista, porque en nuestra clase, en nuestra tabla estudiante tenemos ya predefinido campos como son la cédula y el estudiante. Entonces por eso en nuestra clase donde tenemos el estudiante, en esta vamos a hacer un método para sobreescribir y que nos muestre esto, lo que necesitamos. Bueno, entonces nos va a mostrar, en ese caso nos va a mostrar primero el nombre y la cédula. Entonces ahora regresamos acá a nuestra tabla préstamo y también cerramos esto y regresamos a nuestra clase préstamo. Entonces aquí ya hemos definido y encapsulado los campos que vamos a utilizar. Ahora nos vamos a nuestra clase de consulta en este caso, en mi caso sería préstamo. Solamente vamos a hacer editar en combo box y lo que es la fecha. Entonces CLS consulta préstamo, listo. Entonces aquí, como aquí vamos a trabajar con fecha y vamos a listar campos, va a crear lo que sería los datos que tienen aquí. Voy a sacar código de acá, lo que sería producto. Creo que aquí tengo lista de, voy a sacar código de aquí, verificar si el video proveedor. Entonces de aquí este código también se lo voy a pasar, se lo voy a poner en la descripción del video para que lo utilice. Entonces necesitamos siempre acá en nuestra clase consulta préstamo el stem de la conexión y vamos a copiar y pegar todos estos campos que tenemos aquí. Este código también se lo voy a subir en un blog de notas para que lo tengan ahí.
también correspondiendo a sus pues aquí me sale que agregue, pues ustedes saben que deben agregar, pero también les voy a pasar las librerías para que estén. Las librerías están aquí. Voy a crear ahorita mismo el documento de blog de notas. Ya aquí ya tenemos, este es el documento que les voy a pasar. Este serían los imports, todo, las librerías que vamos a importar y poner, esas deben ponerlas acá arriba. En el caso de, primero que van a hacer, poner las librerías y luego poner todas las clases, todo lo que sigue después aquí abajo. Vamos a poner desde aquí todo hacia abajo. Copian y pegan y ahí les debe quedar aquí. Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos en el anterior video. Aquí reemplazamos, vamos a reemplazar, seleccionamos lo que vamos a reemplazar, edit, reemplazar, y aquí vamos a cambiarle por CLS préstamo. Al igual le hacemos los cambios acá y reemplazamos en todo. Listo, entonces ya tendríamos un reemplazo. Ahora aquí donde dice consulta producto hacemos lo mismo, pero si ya hicieron una vez el reemplazo, acá abajito les va a salir este pequeño cuadro. Entonces lo que hacen es copiar lo que van a reemplazar y lo reemplazan por este de acá y aquí de una y le dan reemplazar todo y listo. Entonces ahora lo que toca modificar es lo de la inserción. Entonces mandemos el nombre de nuestra tabla, que en este caso mi tabla se llama préstamo. Entonces yo voy a poner préstamo. Entonces al igual que en el otro vamos a hacer lo que serían vamos a insertar, en este caso sería desde el segundo campo. La clave primaria de esta tabla y de préstamo se autoincrementa, no la colocamos, para insertarla no. Entonces aquí colocamos ahí desde el ID estudiante y la fecha de salida, en este caso lo que son fecha y fecha de entrada. Listo, entonces lo que ya no necesito, pues ya saben que deben borrarlo. Listo, borran. Y aquí como tenemos 1, 2, 3 campos nomás, dejamos solamente 3 de estos signos de interrogación. Listo, entonces aquí pueden poner con los campos, pues el primero es el ID, get, ID. Entonces aquí nos va a salir error acá, porque el ID no tiene un set de string, sino un set entero, setting. Entonces acá en lo que el segundo que sería es la fecha. Entonces como ya vamos a trabajar con fecha, entonces este dato de aquí lo elimino y voy a utilizar estos dos de acá. Entonces aquí como son todos dos son set date, entonces el de aquí entonces tendría que poner el get fecha salida y acá abajo el get fecha entrada. Este es para convertir la fecha, convertirla en el formato para realizar la conversión, porque Java.sqld es diferente a Java util day, entonces por eso hacemos esta conversión. Entonces aquí lo que ya no necesitamos pues lo eliminamos. Y aquí pues entonces tenemos que este es el primero, entonces este sería el 2 y este sería el 3. Listo, entonces esto sería en lo que es insertar cuando es fecha. Tienen más otros datos más que ya no son fecha, como por ejemplo si tienen otro dato más pues siguen poniendo, si es string pues ponen ps. Por ejemplo si tienen más datos en su tabla, que sea por ejemplo, vamos a poner cada y cada que sea un string, entonces agregamos el otro más, así serían 4, entonces aquí agregamos ps.set string. Entonces agregamos, ponemos la posición que sería la última, que sería la posición 4, y aquí colocamos al nuestra variable de aquí al.get y el dato que si es que lo tienen también. Bueno, si tienen otro dato más, si es string o entero, ya saben que esto hace referencia al tipo de dato. Si es string pues ponen set string, si es entero ponen set in, si es day ponen set day, si es double ponen set double. Entonces ahí ya tendríamos. Entonces esto como yo no lo necesito, entonces como era una pequeña explicación. Ya, entonces aquí ya tenemos. Ahora continuamos en lo que es
modificar. Entonces aquí vamos a modificar esto. Préstamo. Verificar bien si el nombre está correcto. Siempre verifiquen que el nombre esté correcto. Si está correcto, entonces aquí desde el segundo campo, que sería el ID, el estudiante, la fecha de salida y la fecha de entrada. Formato de IP. Recordar que en la base de datos también debe estar el mismo formato que tienen acá en NetBeans. Si aquí está tipo de dato date, entonces también hay que ponerle tipo de dato date. Entonces acá lo que ya no me sobra lo borro hasta aquí. Entonces aquí tengo el where. Entonces aquí en el final del where pues deben colocar la clave primaria de esta tabla, que es ID, que es en mi caso. Entonces ahí, listo. Entonces acá iría lo mismo que tienen arriba. Esto desde aquí iría lo mismo. Hasta cierta parte, que sería hasta aquí. Y el último, aquí me sale, bueno, aquí, este sería el último campo, que sería el cuarto. Aquí sería el get ID. El get ID vendría siendo mi clave primaria. Entonces aquí me confundí, aquí no es get ID sino get estudiante, que esa es la clave foránea. Sí, la clave foránea. O sea, ahí me dio un pequeño error, entonces aquí también sería lo mismo. Get estudiante. O sea, ahí estábamos colocando correctamente nuestra clave foránea. Y acá al final en editar, pues al final ponemos la clave primaria. Entonces, estudiante. Entonces acá en mi clase préstamo, estudiante viene a hacer referencia a mi clave foránea, que es esta. Entonces esa sí la coloco al momento de insertar a lo que sería aquí. Y al momento de editar la colocamos también al inicio y la clave primaria la ponemos acá abajo. Get ID es mi clave primaria, que es esta. Ya hace referencia a lo de acá. Esto, ya. Entonces ahora procedemos en lo que es eliminar. En eliminar pues ponemos el nombre de la tabla, esta como hicimos anteriormente, y aquí iría nuestro ID que tenemos acá, ID, y aquí esto lo dejamos tal cual. Si no nos da problemas pues lo dejamos ahí, porque aquí si yo tengo mis datos acá, los tengo así, ID, entonces por eso aquí ID. Ya, entonces ahora vamos a buscar. Entonces aquí por qué dato vamos a buscar los campos de lo que sería el bueno, aquí vamos a buscar qué datos, por qué datos vamos a buscar en nuestra tabla préstamo. Entonces, bueno, el nombre de la tabla. Entonces vamos a buscar ¿por qué vamos a buscar? Vamos a buscar vamos a elegir que vamos a buscar en este caso vamos a buscar por las fechas, por una de estas dos fechas vamos a buscar. Entonces en el caso vamos a buscar por la fecha de, entrada, vamos a buscar por este campo. Que vean cómo se hace una búsqueda por fecha de entrada. Ahora aquí, como vamos a buscar por una fecha, tenemos que poner CT. Entonces yo aquí tengo también otro código que dice para lo que sería buscar por, en caso que se quiera buscar por una fecha. Creo que este no es, creo que era el de un proyecto anterior, que yo buscaba por la fecha. Creo que era este. No, este no es, yo me acuerdo cuál es este. Si van a buscar por la fecha, deben hacer estos cambios que voy a hacer acá. Aquí. En el caso de que busquen por la fecha, van a buscar por la fecha de entrada, van a hacer estos pequeños cambios de aquí. Por el caso que busquen por fecha, en el caso que busquen por un string, digamos por algo que sea un string, pues por un entero, pues ya saben que deben poner set in, y esto no lo hacen, solamente ponen el nombre de su, como hicimos anteriormente en otro video. En este caso yo estoy haciendo estos cambios porque voy a buscar por la fecha. Ya, entonces vamos a verificar qué más hice acá en mi proyecto. Luego, como voy a buscar por la fecha, entonces
primero vamos a arreglar esto de los datos que se van a listar. Entonces aquí ya tengo esto. Esto de aquí, vamos a poner como voy a trabajar con fecha, pues aquí lo voy a omitir para utilizar esto de acá abajo. Es igual que lo que tengo acá. Aquí como estoy trabajando con dos fechas, entonces aquí voy a cambiar el nombre de variable. Entonces como la primera, antes de eso voy a poner aquí lo que sería aquí set, ahorita va bien CID. El siguiente es a1.get estudiante, set estudiante. Estudiante, ponerle integer, punto parseInt, y el dato que vamos a recibir rs.get, get entero, y lo que vamos a recibir que sería el ID del el ID estudiante, esta tabla, campo de acá. Listo. Aquí es string. Entonces aquí ya tendríamos esta parte. Y ahora lo que toca hacer es ir cambiando aquí. Aquí van los mismos campos que tienen en la base de datos. Pues el primer campo que tengo es el ID, préstamo, pego ahí. Aquí, entonces tengo string, fecha mi. Entonces esta fecha va a cambiarle, o bueno, lo podemos dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a hacer muchos cambios para no demorar mucho. Entonces ahí ponemos el primero, fecha salida, que iría en mi caso aquí arriba. Y el segundo es fecha entrada. Entonces el formato de fecha predeterminado para MySQL o SQL año, mes y día, entonces te queda igual. O sea, aquí en la parte de acá lo que vamos a ir cambiando es por la fecha. O sea, el primero es fecha de salida y el segundo es fecha de ser, fecha entrada. Listo. O sea, aquí ya no salió, entonces los otros dos que tenemos más acá abajo de salida, pues lo utilizamos, borramos. Y listo, entonces aquí convertimos la fecha de SQL y útil. Ahora, en la parte de acá abajo lo que es mostrar, pues ponemos el nombre de la tabla de préstamo que vamos a mostrar. Entonces como es una lista que vamos a mostrar, entonces aquí ponemos el segundo dato que es ser estudiante. Aquí es un getIn. Aquí es un set fecha salida, aquí es set fecha entrada, y entonces lo que no necesitamos lo borramos. Entonces aquí es un get date, y aquí vamos a cambiar estos campos de aquí. Entonces vamos a ir cambiando y de préstamo y de estudiante, fecha salida, fecha entrada. Entonces ya hemos hecho estos dos cambios. Listo. Entonces aquí donde nos sale este error, pues que sabemos que es consulta préstamo. En mi caso es consulta préstamo porque en la clase que estoy. También. Ya, entonces aquí, esta parte de aquí como la búsqueda del combo bots va a ser por el estudiante. En mi caso yo tengo un ID estudiante, entonces yo quiero que de buscar ese estudiante dependiendo del ID que esté seleccionado. Entonces voy a poner el nombre de mi clase estudiante, no del nombre de la clase de que estamos aquí, bueno, no en la clase el CLS préstamo que tiene los atributos, no, sino el otro. Aquí se colocaría
la clase en la que está el nombre de la clase que está relacionada. Como mi tabla préstamo está relacionado con la estudiante, entonces por eso hago el llamado aquí de mi clase donde tengo estudiante. Entonces esos mismos cambios los hago aquí y acá. Entonces aquí en la consulta, entonces aquí sería la consulta de estudiante, de mi tabla de estudiantes, porque es lo que voy a buscar, estudiantes. Entonces aquí lo que voy a buscar es por el ID, entonces verificar que el campo ID de esta tabla esté correctamente para ver si lo estoy, para colocarlo bien. Entonces se llama ID-ST, ID-EST. Entonces aquí vamos a obtener nuestro ID de estudiante si es que nos busca nuestro estudiante y su búsqueda es correcta. Entonces aquí vamos a tener lo que sería el ID. Bueno, aquí ya sería el campo relacionado que vendría siendo estudiante. O sea, aquí, como pueden ver, CLS préstamo. Aquí hacemos una lista de dos, hacemos el llamado de dos clases. De la clase donde tenemos nuestro estudiante y nuestra clase donde tenemos la relación que estamos trabajando ahorita, que tiene los atributos, este de aquí. Por eso hacemos el llamado acá abajo a este método de acá, que sería la clave foránea, que en este caso es estudiante. Entonces ahora los datos que vamos a traer de nuestra tabla estudiante van a ser lo siguiente. Entonces vamos a traer todos los campos, ¿vale? Que nos lea todos los campos. Entonces voy a ir a mi tabla estudiante y voy a irme copiando los nombres de los campos, todos los campos que quiero que me traiga. Entonces me va a traer el ID del estudiante, me va a traer su cédula, me va a traer su nombre, me va a traer su edad, me va a traer su teléfono, me va a traer su correo y me va a traer por último su dirección. Y ahí está. Entonces me sobra uno, pues lo borro, hago los mismos cambios. Entonces cédula, nombre, aquí set, edad, este es un get in. Entonces aquí es set teléfono, aquí es set correo y desde acá abajo set dirección. Listo, entonces aquí ya tendríamos nuestra lista, lo que nos va a traer y nos va a mostrar en lo que sería el combo box, lo que va a valer nuestro ID. Entonces acá abajo no nos sale error, pues ya sabemos que debemos modificar por este y por este, que es lo que hay en la clase que estamos ahorita. Se consulta compra. En la clase que estamos ahorita, entonces ahora acá en nuestro método para buscar, pues en el dato que vamos a buscar de nuestra clase, que es nuestra clase, el dato que nos vamos a buscar. Entonces aquí vamos como dije, iba a buscar por la fecha, entonces desde la fecha. Entonces acá voy a verificar, como dice la búsqueda para mi fecha. Dice búsqueda para mi fecha, pues la hice que es una fecha string. Entonces aquí el nombre de mi tabla, préstamo. Entonces acá también voy a dirigirme de nuevo a mi tabla préstamo para ir copiando y pegando los datos para no confundirme. Entonces ahora aquí lo que sería la fecha de entrada que va a buscar. Entonces va a buscar por la fecha de entrada. Entonces los mismos datos que estoy buscando acá arriba por la fecha de entrada. Entonces ahora en la parte de acá abajo, aquí voy a poner que sería fecha, por lo que voy a buscar. Y aquí voy a verificar cómo hice acá lo que es la búsqueda, pues igual que el anterior. Entonces obtiene un get date. Entonces aquí voy a poner todos los campos que me va a mostrar. En el caso de que haga la búsqueda sería el primero, que es
ID préstamo. El segundo es mi ID estudiante. Es mi fecha de entrada, fecha de salida. Y el que sigue fecha de entrada. Listo. Y entonces esta parte de aquí, lo que me sobra, lo borro. Entonces aquí este sería un get date. Y este sería set estudiante. Aquí get in. Este set estudiante es entero porque acá, como es mi clave foránea y le puse estudiante, entonces por eso se llama así. Hay que poner un get in. Entonces aquí set fecha salida, aquí fecha entrada. Listo. Entonces ahora seguimos modificando. Ahora. Ahora ya tenemos un método para buscar, otro busca los datos del estudiante y ahora tenemos un dato para hacer la búsqueda completa. Entonces en este dato para la búsqueda completa vamos a buscar todos los datos igual que lo que tenemos acá arriba, que sería préstamo, para que nos dé una búsqueda más completa. Así buscamos lo que es la fecha. Entonces acá, listo. Entonces sería todo lo mismo. Aquí vamos a ver, sería el get, fecha de entrada que era, y que necesitamos este cambio de aquí para lo que es la búsqueda. Para lo que es la búsqueda de fecha necesitamos este cambio, fecha entrada, esto de aquí necesitamos. Y bueno, ¿qué dato va a obtenernos? Pues sería el set estudiante, el set fecha salida, el set fecha entrada, y lo que nos sobra lo eliminamos. Aquí es un get entero, aquí es un get date, y aquí pues en estos dos campos de aquí lo que nos toca es poner, nos toca poner los campos que tenemos acá. Ya sabemos cuáles son, pues son y de préstamo. El otro sería el de estudiante. El otro que sería es, entonces acá, entonces aquí el ID de estudiante, que sigue sería lo que es la fecha de salida, lo que sería es la fecha de entrada. Listo, entonces acá seguimos colocando aquí donde sale el error y acá también. Listo, entonces aquí ya hemos arreglado todo nuestro método. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos un dato que nos hace la búsqueda completa, pero este debe ser booleano para establecer si seleccionamos si el encuentro de la búsqueda es verdadera. Entonces hacemos un método que nos va a buscar ese dato y nos va a mostrarlo en la tabla. Si nos busca ese dato, pues nos muestra la tabla y se nos actualiza la tabla. Ahora también tenemos un método que nos va a buscar lo que sería, en este caso no sería proveedor, sino el estudiante. Si nos va a buscar el estudiante. Entonces, si nos busca el estudiante, nos va a cargar en el combo box. Entonces, listo. Entonces, ahora nos vamos a nuestro formulario. Vamos a nuestro formulario para agregar el formulario, el internal frame, el formulario de préstamo. Entonces aquí lo que toca agregar son los diseños de los datos. Entonces sabemos que debemos agregar un ID, y entonces esto lo voy a hacer un poco más rápido. Para la fecha ya saben que deben tener los controles del JDate Chooser
para que le funcione, o sea, tener esta herramienta. Entonces listo, entonces voy a pausar el video para no demorar mucho. Ya, entonces aquí ya hemos agregado este es un combo bot, este de aquí lo agregamos. Entonces aquí lo que hacen es cambiarle, poner un nombre. Yo le puse CMB estudiante en mi caso porque es lo que voy a listar. Y ahora nos vamos a las propiedades de este combo bot. Entonces vamos aquí donde dice model, eliminamos todos estos datos de aquí, los eliminamos, damos en close. Entonces aquí, estando aquí en este proyecto, en este combo bot, nos vamos acá en code y aquí donde dice el tipo de parámetro. Entonces vamos a establecer que el tipo de parámetro de búsqueda o lo que nos va a tener va a ser de nuestra tabla donde tenemos relaciones. En mi caso, mi tabla que tengo relaciones es el CLS estudiantes. Esta es mi clase en la cual yo voy a traerme los datos y voy a traerme el dato, como pueden ver aquí, clase estudiante. Entonces aquí, este nombre de la clase que ustedes vayan a listar, en mi caso yo hago eso porque mi tabla tiene un campo de ID estudiante. Entonces en este ID estudiante yo no quiero que en el combo bot me muestre ni uno ni número, no quiero que me muestre números, sino que me muestre, en este caso voy a decirle que me muestre el nombre y la cédula. Por eso creé este método de sobreescribir para que me muestre el nombre y la cédula. Si solamente quiero que me muestre el nombre, solamente hago un borrado de esto de aquí y solamente me va a mostrar el nombre. En este caso lo que me va a traer aquí el combo bot es el nombre del estudiante. Entonces por eso aquí pongo el CLS estudiante. Entonces esto deben poner este nombre que va aquí dentro de estos signos de aquí, dentro de esto ponen el nombre de su clase que está relacionado y lo que quieren que se muestre. No van a poner el nombre de su clase préstamo, esta clase no, sino de otra que tenga relación. Por eso le digo, como esto tiene relación con esta tabla de préstamo, tiene relación con estudiante, entonces de estudiante, como está relacionado, voy a ingresar a la tabla de estudiante y voy a sacarme que aquí se muestre el nombre en vez de que se muestre su ID, pero al momento de ingresarlo se muestre el ID. Entonces eso sería. Ahora, bueno, aquí como ya sale el ID, bueno, aquí nos sale un error. Entonces para solucionar este error que nos sale aquí, como ya agregamos acá el nombre de la clase, lo que tenemos que irnos acá es source y dirigirnos hasta acá aparte. Entonces aquí lo que nos va a decir es que debemos agregar la clase. Entonces la agregamos y ya no nos sale más error. Y ya hemos hecho esa parte de que ya no quiero que me muestre que no me muestre el ID, sino que, pero al momento de seleccionar lo que seleccionamos, pues el valor interno de esto va a ser su ID. Entonces aquí tenemos esto para poder listar los campos. Entonces ahora agregamos los botones, el rectángulo de buscar y la tabla. Entonces voy a pausar el video. Ya, entonces aquí como ya tenemos los campos, ya tenemos los botones, el JTBot para buscar, entonces todos estos campos de aquí hay que ponerlos en público. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita, voy a poner todos estos campos de aquí en público. Estos JTBot Chooser también tienen nombre, ya les puse, entonces voy a poner en público todos estos campos. Ya, entonces una vez hecho este del préstamo, entonces vamos a lo que es la clase controlador. Creamos la clase en el controlador y dentro de esta clase pues vamos a colocar lo siguiente. Lo guardamos, todo esto debe estar público ya. Entonces acá vamos a cerrar esto, cerramos de aquí y esto. Voy a sacar el código de otro proyecto que tengo acá para lo que sería la lista en el combo bot. Entonces este también se lo voy a poner en
un bloc de notas. Entonces lo sombreo todo el código que necesito para no demorar mucho. Creo que sí. Ya, entonces también se lo voy a poner un bloc de notas. Voy a ponerle un bloc de notas ahorita mismo. Ya, entonces los archivos que tengo, el primer archivo para lo que es las consultas, en el lado de la consulta, pues se llama archivo para el modelo de clase consultas con fecha y relación. Entonces el otro para el controlador que estamos ahorita, pues se llama archivo para el controlador con relaciones y fecha. Entonces vamos a copiar todo esto, pero antes de eso vamos a utilizar el implement action statement, que ya lo colocamos siempre, y si nos sale que agreguemos la librería, pues le agregamos la librería. Entonces ahora lo que sigue es vamos a copiar lo que tengan en el bloc de notas, lo que les dije, el que dice archivo para el controlador con relaciones fecha. Entonces todo esto copiamos todo y lo pegamos aquí. Listo. Entonces comenzamos las ediciones de esto. Entonces aquí donde diga CLS producto, pues ya saben que debemos ponerle la clase de préstamo. Entonces ya como les dije, pues voy a pausar el video para que ya saben, como hice en el anterior video, que era cambiar por la clase donde tengo los atributos, que es mi clase préstamo, la clase donde tengo mi consulta, que es CLS consulta préstamo en mi caso, y el nombre del formulario que voy a abrir. Igual el cambio acá, y acá entonces voy a hacer estos cambios rápidos. Ya, entonces aquí ya hemos hecho estos cambios. Entonces aquí pues hay que poner el nombre de los botones, BTN editar, pues como no hayan puesto, y aquí el nombre del combo bot, CMB estudiante. Entonces aquí la acción del combo bot, pues acción Steiner dice. Entonces aquí el BTN actualizar, BTN, me parece que no lo he puesto en público, puede que esté en privado. No le he puesto nombre, entonces vamos a ponerle el nombre, BTN actualizar. Cambiar el nombre. Entonces aquí BTN actualizar. Entonces aquí el nombre de mi tabla, porque tampoco le puse el nombre. Entonces darle contenido, a ponerle TV préstamo. Entonces ahí ya lo tengo. Entonces aquí vamos a ponerle, vamos a hacer un reemplace rápido, TV producto por TV préstamo. Reemplazamos todo y aquí de Paul Model agregamos importamos la librería importable model, y entonces aquí sería txt buscar. Entonces este orden de aquí de cambios va a ser el orden de cambios que vamos a obtener nosotros. Vamos a hacer el orden de cambios. Entonces en esto aquí, como el siguiente campo es nuestro ID, hace referencia a nuestro combo bot, pues técnicamente no sé aún cómo subir datos que selecciona un combo bot, así que será omitido la fila, que sería la fila número 1, vamos a omitirla, vamos a borrarla. Entonces la fila número 2 ya sería para lo que serían las fechas. Entonces para la fecha, o sea, aquí le voy a cambiar que este va a ser 2 y este de aquí 3. Entonces aquí simple de forma nos pide que agreguemos una librería. Entonces vamos a agregar esa librería. Import simple de forma. Entonces acá para la fecha, entonces aquí van a poner el nombre de tu J fecha. Entonces yo tengo uno para fecha salida, fecha
sería fecha sería para, fecha de entrada, que es el último, y a ver de aquí, que abarca a y que abarca fechar. Este sería el segundo. Entonces sería, que sería J fecha, salida. Entonces aquí tengo que verificar bien los campos. Entonces aquí voy a hacer modificaciones. Entonces voy a ponerle fecha salida. Entonces aquí voy a ponerle fecha entrada para no confundirme. Entonces aquí donde tengo errores, entonces aquí la primera fecha salida y de acá fecha entrada. Entonces aquí voy a hacer también cambios de estas variables. Entonces aquí sería fecha, voy a ponerle fecha sa y aquí fecha e. Entonces aquí primera fecha sa, hace referencia a fecha salida, fecha e, hace referencia a fecha entrada. Entonces ahí lo tendríamos. Entonces aquí también hacemos los mismos cambios, que sería fecha entrada y acá sería fecha salida. Listo. Entonces ahora para los loggers, para todos los loggers que tenemos ahí, entonces ctrl. Entonces para estos loggers, pues como recordamos, los loggers que a veces cuando se sale para importarla no son los verdaderos, entonces lo que hacemos es voy a importar estas dos librerías de aquí, porque a veces dan un poco problemas. No importa en qué lugar que los pongan, pueden ponerlo debajo de esto, pero estos loggers hay que ponerlos de ley. Entonces la parse excepción también hay que colocarlo, porque es un texto de parse excepción, además la librería. La librería que puse yo ahorita, se las voy a poner también en el documento de controlador, relaciones y fecha, entonces lo coloco acá arriba, ¿sí? Como hice en el otro video. Entonces aquí, como ya no tengo más campos, pues elimino los que ya no necesito. Elimino. Entonces aquí pues dejo, aquí sería btn editar, como btn editar. Listo, entonces ya tenemos nuestra parte aquí sin ningún tipo de errores. Pasamos a lo siguiente, lo que vendría siendo el inicial. Entonces aquí ponemos que btn editar. Entonces aquí viene lo difícil. Entonces aquí como vamos a listar el como voz al estudiante, ya no colocaríamos cls consulta, proveedor, sino el nombre de nuestra clase donde hacemos las consultas del estudiante, que sería esta clase, la clase que dice cls consulta estudiante, por lo que les expliqué anteriormente. Pues como vamos a hacer una consulta en un estudiante, pues necesitamos este objeto de acá. Entonces cls consulta estudiante, necesitamos aquí y al igual acá, aquí. Entonces ahora aquí nos pide importar el list, importamos Java Utilist, lo que es iterador, también vamos a importar utiliterador. Y ahora aquí vamos a poner el nombre de la clase donde tenemos los atributos de nuestra clase estudiante. Entonces aquí sería cls estudiante. cls estudiante. Entonces aquí y acá. Entonces aquí ponemos el nombre de nuestro combo bot cmb estudiante. Entonces aquí ya no nos va a salir error. En el caso de que no tengan un método que lo obtenga, o sea, un método para sobreescribir un override que tengan en su cls estudiante, si no tienen un método override deben colocarlo. En el caso yo voy a obtener lo que sería la cédula. Primero voy a hacer una prueba obteniendo solamente el nombre. Vamos a hacer esa prueba obteniendo solamente el nombre. Entonces hasta ahí ya tendríamos bien, que ya nos listaría nuestro combo sin ningún problema. Entonces acá pasémonos al guardar, al botón de las acciones de los botones. Entonces agregamos la librería. Entonces aquí tengo que poner el nombre de mi botón. Entonces aquí los botones, aquí txt buscar y aquí también txt buscar.
Listo. Bueno, entonces acá el nombre de nuestro combo bot CMB estudiante. Entonces, si está seleccionado, pues nos muestra los datos. Entonces, aquí ya podemos poner, bueno, aquí también vamos a poner el nombre de nuestra clase de estudiante, donde tenemos para que nos lea lo que sería el estudiante. Entonces aquí ponemos CMB estudiante. Entonces aquí lo que nos vamos a hacer es la opción de seleccionar un ítem. Entonces aquí empezamos desde el campo que no esté relacionado del segundo campo. Entonces como estos dos no lo necesito, los elimino. Entonces para la fecha 1, 2, entonces aquí voy a hacer el cambio, fecha salida. Entonces aquí voy a ponerle fecha E. Entonces aquí vamos a poner entrada, hacemos los mismos cambios. Entonces aquí fecha, salida, fecha, entrada. Entonces aquí sería el dato de los J, fecha, salida, y el otro J, fecha, entrada. Listo, entonces ya lo tenemos. Entonces le decimos que los datos a obtener van a ser el primero de fecha de salida y el otro sería de fecha de entrada, y también hay que cambiar aquí. Entonces aquí sería set fecha salida y aquí set fecha entrada. Listo. Entonces ya estamos aquí. Entonces aquí sería el CTRL préstamo. Entonces las que no necesitamos, pues eliminamos. Ahora nos hace falta un campo más. Entonces nos hace falta un campo más. Entonces voy a eliminar este y utilizar este de acá. Este lo voy a copiar como va en orden. Este es para poder insertar lo que sería la clave foránea del estudiante de mi clase, de mi tabla préstamo. Entonces aquí le voy a decir que el valor de la selección del combo bot, de lo que seleccione, si selecciono un estudiante, su valor va a ser obtenérmelo del ID. Entonces ahora pasamos al J Option Panel, agregamos esa librería. Vamos a agregar la librería que se agregaron. Entonces aquí btn, editar. Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos acá arriba. Si quieren se pueden copiar esto, copia, pega, y lo que queda pues lo mismo, es lo mismo. Todo esto hasta aquí sería lo mismo desde aquí. Reemplaza, listo. Entonces ahí ya les quedaría el primer campo el ID. Este sí lo dejan tal cual ahí desde el segundo, para que puedan editar. Entonces acá no, esto sería no, editar acá, hay que esté buscar, buscar, btn editar, editar. Entonces aquí ya hemos solucionado los errores. Seguimos bajando. Aquí también hay que buscar. Entonces aquí dice que si la es igual a -1 debe seleccionar una fila. Aquí obtenemos el ID. Entonces esto casi no nos da muchos errores en lo que es eliminar. Ya saben que si les da errores deben colocar el dato correcto. Entonces aquí btn editar. Listo. Entonces aquí, en lo que es la búsqueda, txt buscar. Entonces aquí el dato a buscar, como dijimos que iba a ser la fecha, entonces aquí voy a tener que sacar otro código que dice acá anteriormente en otro proyecto, que es cuando voy a buscar un campo lo que sería fecha. Entonces para eso necesariamente necesitamos un método que, si quieren pueden pausar el video para colocar un método que me va a dar el formato de la fecha y un método que me va a validar la búsqueda. Entonces, primero vamos a utilizar el para validar la búsqueda. Entonces bueno, vamos acá, vamos a pegarlo hasta el final. Entonces aquí
Aquí. Validar búsqueda. Entonces aquí ya lo tenemos. Si quieren se lo pueden copiar y pegar, porque no lo voy a poner en el blog de notas, no lo voy a poner ahí. Entonces lo voy a dejar ahí. Entonces aquí se los dejo ahí. Si quieren pausan el video, les muevo un poquito para que copien. Un método público se pone debajo de público, lean, validar. Entonces estos son los mensajes. Y termina justamente aquí. Debe terminar en return true. Entonces listo. Entonces ahora van a hacer lo otro de acá. Aquí en la parte de acá abajo, el método para el formato de fecha. Entonces va a ser el formato de fecha válido que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar 0 guiones, el 9 guiones, el slash, y también quieren poner el slash también, pero el formato correcto van a pedir utilizar el guión. Y entonces el asterisco para que podamos ponerlo repetidamente. Entonces validamos la búsqueda. Entonces ahora aquí en lo que es buscar, vamos a hacer lo de la búsqueda de la fecha. Entonces aquí para la búsqueda de la fecha vamos a utilizar un pequeño, esto de aquí. Vamos a establecer una condición. Antes de eso, aquí en la parte de aquí arriba damos un enter y ponemos que sí, validar, busca. Entonces una llave. Entonces dentro de esta llave vamos a poner todo esto aquí, quizá que nos salga error. Sería hasta donde termina. Todo esto desde aquí hasta ahí, cortamos y lo pegamos aquí dentro. Listo. Entonces ahora después que hicieron eso, van a poner lo que les voy a poner ahorita para lo que es la validación, para que nos busque con el formato especificado de la fecha. Entonces, ahora este dato ahí, listo. Entonces aquí van a colocar el nombre de su variable. Entonces en este caso mi variable sería, creo que lo tengo, st. Entonces aquí set fecha de entrada, creo que iba a buscar, sí, creo que iba a hacer la búsqueda. Vamos a verificar con cuál iba a ser la búsqueda. CLS, consulta, préstamo, aquí. A ver por qué dato iba a buscar. Entonces por el dato que iba a buscar era por la fecha de entrada. Entonces si también va a buscar por la fecha de entrada, entonces aquí del txt búsqueda se va a hacer nuestra condición de búsqueda. Entonces aquí sería CTRL préstamo. Listo. Entonces aquí sería el nombre de nuestra clase estudiante. A ver. CLS. A ver. CLS, proveedor. Ya listo. Entonces aquí sería CLS estudiante. Aquí le voy a poner el nombre variable estudiante. Listo. Entonces aquí datos de aquí ya les dije que van a ser los campos de esto de aquí y de estudiante. Entonces que si ya tengo la idea, entonces que sigue es estudiante. El que sigue es fecha salida. Y luego fecha. Aquí le puedo escribir mal fecha, voy a editar eso. Fecha.
fecha entrada. Entonces ya esto de aquí borro lo que no necesito. Entonces aquí serían 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 datos. Estos serían 4 y aquí serían 4. Ahora aquí sería el CLS estudiante. Va a ser un nuevo objeto de CLS estudiante, y en nuestro combo box estudiante, que selecciona un ítem. Entonces aquí en lo que es la búsqueda, lo que vamos a obtener de nuestra búsqueda es obtener según el dato que tengo acá para mi búsqueda, sería el nombre del testbot lo que escribí. Entonces sería frm.txt buscar.getText. Voy a buscar por la fecha, pues entonces incluyo este dato. Lo que ingrese aquí me lo busca. Ahora aquí vamos a poner los datos, que como son 1, 2, 3, 4, entonces solo 4. Entonces el primero, el ID estudiante. En este caso se van a omitir esta parte de aquí, porque el ID estudiante es el segundo dato, entonces sería el 1. Entonces aquí vamos a cambiar por la variable que pusimos arriba. En este caso yo puse estudiante, la variable de aquí. Entonces le voy a decir que este me va a buscar estudiante. Entonces si me busca el estudiante, este dato de aquí, estudiante, ¿qué me va a mostrar en la tabla? Entonces yo le voy a decir que solamente me muestre el nombre. En este caso por ahorita solamente el nombre. Y ahí mismo hago una prueba para que me muestre también lo que sería la cédula también. Entonces aquí este sería el 1. Entonces omito el de arriba, te va. Entonces aquí el 2. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Pues obtener la fecha de salida y la fecha de entrada. Get fecha salida y get fecha entrada. Listo. Entonces ahí ya estaría completo. Ahora aquí sería txt buscar. Entonces aquí nos dice que incluyamos una librería. Vamos a incluirla. Acá también otra librería. Vamos a importarla. Listo. Entonces ya tenemos esta parte. Ahora en lo que es mostrar sería lo mismo. Entonces aquí sería CLS estudiante en la clase que con lo que van a mostrar, que ya no quieren mostrar el ID sino un nombre, o sea lo que ustedes quieran mostrar sería estudiante. Listo. Entonces aquí esta parte de aquí, pues como es igual a lo que tienen arriba, pues hacen lo típico, que es copiar hasta aquí y pegar aquí. Listo, ya está. Ahora aquí esta parte de aquí, como es igual a lo que ustedes hicieron una vez acá arriba, pues hacen lo mismo, se lo pegan aquí. Listo. Ahora esto de acá es lo mismo que tenían arriba, entonces vamos a hacer ese mismo cambio que te hicieron acá. Esto hasta ahí, hasta todo esto aquí, hasta. Recordar que las variables, si ustedes quieren, las pueden cambiar, no hay problema. A ver aquí, procedo, que es mis notas es esto. Entonces serían mis notas. Entonces aquí préstamo, igual que el CLS que teníamos acá arriba, que es de este. Entonces aquí como dice mis notas, entonces por eso le puse mis notas aquí, acá y acá. Pero si ustedes quieren le cambian por CLS.
no hay problema. CLS, le cambié CLS, tenemos ahí, el nombre de las variables pueden ustedes cambiarlo, no hay ningún problema. Y listo. Entonces ahora ya hemos hecho esto. Ahora toca hacerlo de limpiar. Ahora, para limpiar el ID también lo limpiamos todos los campos. Bueno, el compo box aún no sé cómo limpiarlo, así que vamos a limpiar lo que es la fecha y lo que es el text box. Bueno, el text box no, lo que es la fecha. Entonces, para limpiar la fecha, menos lo que no necesito. Para limpiar la fecha sería jfecha entrada.setNull y el otro jfecha salida de setNull. Entonces aquí. Ahora aquí en las validaciones. Aquí como solamente tengo datos de validaciones, voy a hacer validaciones solamente de estos dos que no estén vacíos. Entonces, como no necesito esto, no necesito esos de ahí, entonces lo que necesito son estos de aquí. Aquí jfecha entrada punto setDate, que si es igual a null pues debe ingresar datos. Entonces aquí hacemos la validación del segundo, fecha salida 6. Ahora en este campo de aquí pues no tengo más campos que digan ni número ni nada. Entonces listo. Ahora como yo no utilizo el método isNúmero ni isLetra, entonces se van. Listo. Entonces aquí ya tendría, este sería todo el método y el funcionamiento de nuestro proyecto. Entonces ya no nos debe salir error para esto. Ahora es hora de compilar el proyecto. Entonces hay que ver para ver si lo que hemos hecho está correcto. Entonces ahora vamos a irnos a nuestro formulario principal. Ahora hacemos lo mismo, ahora nos vamos al de préstamo y lo que hay que copiar y pegar es lo mismo que tenemos tenido desde arriba. Si ustedes ya lo hicieron una vez, pues lo pueden copiar y pegarlo desde arriba y pegarlo acá abajo y ir modificando. Entonces aquí sería CLS, aquí sería préstamo, clase préstamo, aquí CLS consultas préstamo, y igual acá, igual aquí el formulario que voy a abrir, FRM préstamo, aquí el controlador que voy a utilizar, control préstamo, también acá y acá. Listo. Entonces ahí ya tendríamos nuestro formulario correctamente y ahora hay que verificar que funcione correctamente. Entonces vamos a ejecutar nuestro proyecto. Bueno, aquí ya estamos. Entonces CRUD préstamo. Entonces debe salirnos el mensaje de confianza de que el proyecto está correctamente. Entonces no nos salió el mensaje porque ya cargó un dato. Entonces aquí me está cargando los estudiantes que tengo registrados acá. En lo que es mis estudiantes, tengo dos estudiantes, Luis y Pedro. Entonces me está listando esos números. Entonces préstamo, sale Luis, Pedro. Entonces acá la fecha de salida, ingresamos la fecha. La fecha de salida vamos a ponerle que es el 4 y la de entrada que es el 5. La de salida que es el 5 y la de entrada que es el 4. Ya. Entonces ahora guardamos. Nos dice que se ha guardado correctamente y lo tenemos efectivamente. Aquí no nos muestra ni uno ni un número, sino nos muestra el estudiante que hemos seleccionado. Entonces acá examinamos nuestra tabla estudiante. Entonces aquí hace referencia a 2 hace referencia al ID del estudiante que ha ingresado, que vendría siendo Luis. Entonces aquí en esta tabla yo no quiero que se muestre como se muestra acá, que se muestra 2, 1, no, yo su ID, sino que quiero que se muestre el nombre. Entonces todo ese procedimiento que hicimos es para esto. Ahora bien, si queremos verificar que el ID es correcto, que aquí el ID es 2 de ese estudiante y se llama Luis, entonces verificamos acá del estudiante. Entonces efectivamente el ID del estudiante Luis es 2. Entonces ahora verificamos acá en préstamo. Ahora vamos a proceder a insertar otro, pero esta vez con Pedro. Entonces Pedro salió el 12 y la hora de entrada de Pedro era el 11. Entonces guardamos, entonces se guardó. Entonces Pedro, entonces acá verificamos acá nuestra tabla.
hacemos una pequeña actualización. Entonces aquí dice que es 4, entonces verificamos que si Pedro tiene de 4, entonces verificamos para ver si es verdad. Entonces estudiante, entonces efectivamente Pedro es de 4. Entonces ahora viene lo otro, la edición. Entonces para editar un dato voy a ingresar otro absurdo, un 13, y a este le voy a poner 13 dos veces. Guardamos. Ahora, si quiero editar este campo, me va a subir los datos de la fecha, 13-13. Entonces aquí me subió los dos datos de la fecha. Entonces por eso hicimos todo ese tipo de conversiones, para que si en la base de datos nos muestra aquí este formato, 2022 11 13. Pero acá en los JD Chooser nos muestra de esta manera: el día, el nombre del mes con sus iniciales y el año. Entonces eso es una conversión de que ingresamos y editamos, ingresamos y editamos. Para eso son las conversiones. Ahora vamos a editar a Pedro, que sea Pedro esta vez, y que sea 19, y este que sea 16. Entonces editamos, dice esa actualización de información. Entonces cambió a Pedro, fecha de salida el 19 y fecha de entrada el 16. Entonces está funcionando correctamente. Ahora vamos a hacer la eliminación. Ahora seleccionamos un campo eliminado correctamente. Ahora, en lo que es la búsqueda de la fecha, para la fecha, como le establecimos que el formato de búsqueda era para la fecha de entrada, entonces vamos a buscar una fecha del 20. Si ponemos 20 de noviembre 2022, damos buscar, dice que solamente debo ingresar el formato de la fecha deseado, que es YYMM, desde el campo buscar, incluyendo los guiones. Entonces debemos incluir los guiones para buscar. Entonces vamos a poner 2022-11-11. Entonces al darle clic en buscar, solamente nos debe buscar este dato de aquí, porque es la hora, la fecha de entrada específica que colocamos. Entonces actualizamos la tabla. Ahora voy a buscar con esta fecha de acá. Entonces voy a poner 20-22-11-04. Entonces en busco, o sea, aquí está. Entonces de Luis. Entonces ahora actualizamos la tabla, al igual que el otro, pues está todo correctamente. Si a ustedes no les funcionó o tuvieron algún problema, algún error, les recomiendo que revisen el video cuidadosamente y escuchen muy bien las indicaciones que les digo. Ahora voy a insertar otro con el mismo formato de fecha y misma forma de entrada, pero esta vez va a ser Luis. Entonces aquí voy a poner la hora de salida 11 y la hora 12, que el 12, y la hora de entrada el 11. O sea, aquí guardamos. Entonces vamos a buscar estos dos, van a estar iguales. Entonces nos debe solamente mostrar estos dos, porque estamos buscando por la fecha de entrada. Entonces yo estoy buscando por la fecha porque es el dato que elegí para hacer la búsqueda. Entonces buscar, entonces los dos únicos datos. Entonces actualizo la tabla y entonces eso sería todo. Entonces esto sería todo para lo que es la lista de los combos. Ahora vamos a ver que aquí también podemos decirle, aparte del nombre, también vamos a decirle que nos busque, que nos ponga también su cédula. Entonces, en mi caso, como quiero hacer esa búsqueda, entonces quiero que me va a mostrar ahí el nombre y la cédula, entonces con un pequeño espacio. Entonces vamos acá al NetBeans, debemos irnos a nuestro control de estudiante, a nuestra clase estudiante, y aquí vamos a agregar en nuestro override, vamos a agregar el campo que vamos a concatenar. Entonces vamos a con el get de la cédula. Recuerda que si van a concatenar otros datos más, deben ser del mismo tipo de datos. O sea, si es string, los dos deben ser string para concatenarlo, al igual que las fechas. Si vamos a concatenar con la fecha, debe concatenar con toda la fecha. En un próximo video vamos a hacer una concatenación de fecha. Entonces aquí ya tenemos esto. Entonces, en el combo boss nos va a guardar eso. Ahora si ejecutamos el proyecto, nos debe cargar esa parte. Vamos a poner un poquito de pausa para ejecutar el proyecto. Ya, entonces aquí ya nos cargó nuestro formulario. Entonces vamos a abrir préstamo. Entonces, como pueden ver, aquí ya nos lista el nombre y su cédula. Entonces si ustedes quieren que en esa concatenación hay que ponerle un guión o algo, yo le puse que se separara con un pequeño espacio, pero bueno, si quieren ponerle un guión, pues no pasa nada. Entonces el estudiante con la cédula, que es su nombre del estudiante y su cédula. Entonces aquí, estos dos. Entonces ahora también quiero que acá abajo me muestre también a sí mismo Luis y su nombre de cédula. Entonces para verificar si la cédula es correcta, entonces
verificamos que Luis tiene una cédula que comienza con 080 123 21, entonces sí está correctamente. Entonces ahora, para que nos muestre en la tabla, nos vamos a ir a nuestro control de préstamo, que sería en lo que es aquí. Aquí también hacemos esa misma concatenación de campos, que nos concatene estudiante punto get cédula, que nos concatene con la cédula. Entonces esto mismo lo hacemos en la parte de abajo de mostrar. Vamos a hacerlo en de buscar y en demostrar para que no tengan sus campos. Listo, entonces dos campos buscados, ejecutamos el programa. Entonces aquí, al darle aquí en préstamo, aquí nos pone ahí el nombre del estudiante, su cédula, el nombre del estudiante y su cédula. Entonces ahí es más correcto como lo que tienen que realizar. Entonces ahora, si quieren ponerle como el separador que les expliqué, el pequeño separador que le van a colocar, pues le colocan aquí en este espacio, colocan su separador hasta qué distancia quieren. Yo le voy a poner doble separador. Este también lo voy a poner más acá arriba en mi método de buscar también. Recordar que deben fijarse bien y no cometer, para que no cometan errores y todo el proyecto les salga correctamente, así como me ejecuta a mí sin ningún tipo de problema. Ahora, los documentos a subir, pues ya les subí. Los códigos que no están ahí deben revisar bien los que yo coloqué, repasar un poco el video, lo que hice, así sucesivamente. Ahora también voy a hacerlo en el estudiante. Voy a ponerle esta pequeña separación. Ahora ejecuto el programa de nuevo, guardo y ejecuto. Y debe salirme como lo establecí. Ahora, aquí está. Si ven unos guiones, ¿no? Hacer espacio de nombre, guión, cédula. Ya, entonces, el próximo video vamos a hacer lo que sería lo que es lo último, que es el detalle, que vamos a buscar vamos a hacer este maestro detalle, que al momento que le colocamos una cédula nos busque y nos llene unos labeles. Entonces eso lo vamos a hacer en el próximo video.